Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer la interpretación de los sueños. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con D. ¿Por qué olvidamos el sueño una vez despiertos? Las particularidades psicológicas del sueño. ¿Por qué olvidamos el sueño una vez despiertos? Consabido es que el sueño se disipa por la mañana. Sin duda, es susceptible de recuerdo. En efecto, solo sabemos del sueño por el recuerdo que de él tenemos después del despertar, pero muy a menudo creemos que lo recordamos incompleto, que en la noche había más en él. Podemos observar cómo un recuerdo onírico todavía vívido por la mañana se desintegra en el curso del día, hasta que no quedan sino pequeños fragmentos. Muchas veces sabemos que hemos soñado, pero no lo que soñamos. Y estamos tan habituados a la experiencia de que el sueño está expuesto al olvido que no rechazamos por absurda la posibilidad de que haya soñado por la noche aquel que por la mañana nada sabe del contenido ni de la ocurrencia misma de su soñar. Por otra parte, sucede que ciertos sueños muestran una extraordinaria permanencia en la memoria. He analizado sueños que mis pacientes habían tenido 25 años antes y aún más. Y yo mismo puedo recordar un sueño mío al que 37 años, por lo menos, separan del día de hoy y no obstante nada ha perdido de su frescura en mi memoria. Todo esto es muy extraño, y de primera intención incomprensible. Del olvido de los sueños se ocupa Strumpel con el mayor detalle, 1877, páginas 79 a 80. Este olvido es manifiestamente un fenómeno complejo, que Strumpel atribuye no a una única razón, sino a toda una serie de ellas. En primer lugar, para el olvido de los sueños valen todas aquellas razones que en la vida de vigilia producen el olvido. En nuestra vigilia solemos olvidar enseguida un sinnúmero de sensaciones y percepciones porque eran demasiado débiles, porque la excitación psíquica asociada con ellas fue de grado muy bajo. Esto mismo sucede con muchas imágenes oníricas, se las olvidará porque fueron demasiado débiles, mientras que se recordarán imágenes más fuertes próximas a ellas. Sin embargo, el factor intensidad no es sin duda decisivo por sí solo para la retención de las imágenes oníricas. Strumpel, al igual que otros autores, Coulkins, 1893, página 312. Admite que a menudo se olvidan con rapidez imágenes oníricas de las que se sabe que fueron muy vívidas, mientras que entre las conservadas en la memoria las hay muchas fugaces y tenues. Además, en la vigilia se suele olvidar fácilmente lo que ocurrió una sola vez, y retener mejor lo que pudo percibirse repetidas veces. Ahora bien, la mayoría de las imágenes oníricas son vivencias únicas. Esta característica contribuirá igualmente al olvido de todos los sueños. Más importante es una tercera razón del olvido. Para que sensaciones, representaciones, pensamientos, etc., alcancen una cierta magnitud mnémica, es necesario que no permanezcan aislados, sino que se presenten en conexiones y compañías del tipo adecuado. Si fragmentamos un breve verso en palabras y entremezclamos estas, será muy difícil retenerlo. Bien ordenadas y en la secuencia que conviene, una palabra trae a la otra, y el todo, pleno de sentido, se fija fácilmente y por largo tiempo en el recuerdo. La retención de lo falto de sentido es en general tan difícil y rara en nosotros como la de lo confuso y desordenado. Strumpel. Ahora bien, en la mayoría de los casos faltan en los sueños la comprensibilidad y el orden. Las composiciones oníricas están desprovistas en sí mismas de lo que posibilitaría su recordación, y se las olvida porque casi siempre se desvanecen ya en los instantes que siguen. Sin embargo, con estas explicaciones no se compadece del todo lo que Radestock, 1879, página 168, sostiene haber observado, que retenemos mejor precisamente los sueños más extraños. Todavía más eficaces para el olvido del sueño parecen a Strumpel otros factores que derivan del vínculo entre sueño y vida de vigilia. La facilidad con que los sueños son olvidados por la conciencia vigilante no es manifiestamente sino el en vez de un hecho ya mencionado, el sueño, casi, no toma de la vida de vigilia recuerdos ordenados,
sino solo detalles que él arranca de las conexiones psíquicas habituales dentro de las cuales se los recuerda en la vigilia. Así pues, la composición onírica no encuentra sitio en la sociedad de las series psíquicas de que el alma rebosa. Le falta cualquier ayuda a memoria. De tal manera, la formación onírica se desprende, por así decir, del suelo de nuestra vida anímica y queda suspendida en el espacio psíquico como una nube en el cielo, que el primer soplo de viento disipa enseguida. 1877, página 87. En esta misma dirección trabaja la circunstancia de que, tan pronto despertamos, el mundo apremiante de los sentidos acapara nuestra atención, y las imágenes oníricas que pueden resistir su poder son las menos. Retroceden ante las impresiones del nuevo día como se extingue el resplandor de las estrellas frente a la luz del sol. En último lugar, como favorecedor del olvido de los sueños debe mencionarse el hecho de que la mayoría de los hombres no ponen interés en ellos. ¿Quién, por ejemplo, como investigador, se ha interesado durante un tiempo por el sueño, soñará en ese lapso más que antes, o mejor dicho, recordará sus sueños con mayor facilidad y frecuencia? Otras dos razones para el olvido de los sueños, que Bonatelli, 1880, según Benini, 1898, páginas 155 a 6, agregaría a las de Strumpel, en realidad nos parecen estar ya contenidas en estas últimas, son, 1, que el cambio en la senestesia al pasar del dormir a la vigilia no favorece la reproducción entre uno y otra, y 2, que el diferente ordenamiento del material de representaciones en el sueño lo vuelve por así decir intraducible, para la conciencia vigilante. Después de todas estas razones para el olvido, y como el propio Strumpel, 1877, página 6, lo destaca, es todavía más asombroso que retengamos en el recuerdo tanto de los sueños. Los continuados esfuerzos de los autores por discernir reglas en el recuerdo de los sueños entrañan una confesión. También aquí ha quedado algo enigmático e irresuelto. Con justicia se ha insistido recientemente en algunas particularidades del recuerdo de los sueños, por ejemplo, que un sueño que de mañana se tenía por olvidado puede recordarse en el curso del día si su contenido, aunque olvidado, es rozado casualmente por una percepción. Radestock, 1879, página 169, Tissier, 1898. Páginas 148 a 9. Pero el recuerdo de los sueños, en general, está expuesto a una objeción susceptible de rebajar grandemente su valor ante la consideración crítica. He aquí la duda: nuestro recuerdo, que tanto descuida del sueño, no falsea lo que ha retenido. También Strumpel expresa esa duda sobre la exactitud de la reproducción del sueño, 1877, página 119. Entonces es fácil que la conciencia despierta introduzca mucho, involuntariamente, en el recuerdo del sueño. Nos figuramos haber soñado cosas que el sueño que tuvimos no contenía. Con particular énfasis se expresa Jessen, 1855, página 547. Además, en la investigación e interpretación de sueños coherentes y lógicos es preciso tomar en cuenta una circunstancia, en la que, al parecer, no se reparó lo suficiente hasta ahora. Casi siempre nos alejamos de la verdad porque, cuando evocamos en nuestra memoria un sueño que tuvimos, sin advertirlo o sin quererlo llenamos y completamos las lagunas que presentan las imágenes oníricas. Rara vez, y quizá nunca, un sueño coherente lo ha sido tanto como nos aparece en el recuerdo. Ni aun el más veraz de los hombres puede contar sin añadidos ni adornos un sueño maravilloso que ha tenido. El afán del espíritu humano por discernir coherencia en todo es tan grande que, frente al recuerdo de un sueño incoherente en algún sentido, completará involuntariamente esa falta de coherencia. Casi como una traducción de las palabras de Jessen nos suenan estas observaciones de Heger, 1895, página 41. No obstante haber sido concebidas por este independientemente, L. Observation des revesas es difficultés especiales et les seul moyen de eviter tout erreur en pareille. Matière este confiera au papier sans le moindre retard ce que L. on vain te prouveret et remarque, sinon, L. oblivain pite ou total ou partiel, L. obli total est sans gravité, mais L. obli partiel est perfait, car si. L. on se met ensuite à raconter ce que L. on n'a pas oublié,
On est exposé à compléter par imagination les fragments incohérents et disjoints lornis par la mémoire. On devient artiste son insu, et le récit périodiquement répété se impose à la créance de son auteur, qui, de bonne foi, le présente comme un fait authentique, dument établi selon les bons méthodes. En idéntico sentido se pronuncia Spitá, 1882, página 338, quien parece suponer que solo cuando intentamos reproducir el sueño introducimos el orden en los elementos oníricos asociados de manera inconexa, convertimos la yuxtaposición en secuencias y relaciones, y por tanto agregamos el proceso de conexión lógica que falta en el sueño. Puesto que para determinar la fidelidad de nuestro recuerdo no poseemos otro control que el objetivo, y este no es posible en el sueño, que es una vivencia personal nuestra y para el cual no conocemos otra fuente que el recuerdo mismo, ¿qué valor resta a nuestro recuerdo del sueño? Las particularidades psicológicas del sueño. En la consideración científica del sueño partimos del supuesto de que este es un resultado de nuestra propia actividad psíquica. Es verdad que los sueños, una vez terminados, nos aparecen como algo ajeno, cuya paternidad nos apuramos tampoco a confesar que, en alemán, tanto decimos, mir hat getraut, me ha ocurrido un sueño, cuanto, ich hab getraut, he soñado. ¿A qué se debe esta ajenidad psíquica del sueño? De acuerdo con nuestras elucidaciones sobre las fuentes del sueño, tenemos que pensar que no la determina el material que ha llegado a su contenido. En efecto, en buena medida es común a la vida onírica y a la vida de vigilia. Podemos preguntarnos si no son modificaciones de los procesos psíquicos sobrevenidas en el sueño, las que despiertan esa impresión. Quizá podamos buscar allí una caracterización psicológica del sueño. Nadie ha destacado con mayor vigor la diversidad de esencia entre vida onírica y vida de vigilia ni se ha empeñado en razonamientos más vastos que Goethe, Fechner en algunas observaciones de sus Elemente der Psychophysik. Opina, 1889, 2, páginas 520 a 1, que, ni la simple disminución de la vida psíquica consciente por debajo del umbral principal, ni el retraimiento de la atención respecto de las influencias del mundo exterior bastan para esclarecer las peculiaridades de la vida onírica en relación con la vida de vigilia. Conjetura que el escenario de los sueños es otro que el de la vida de representaciones de la vigilia. Si el escenario de la actividad psicofísica fuese el mismo en el dormir y en la vigilia, el sueño a mi juicio no podría ser sino tina continuación de la vida de representaciones de vigilia. Se mantendría en un grado de intensidad inferior que el de esta, pero por lo demás debería compartir su material y su forma. Ahora bien, nada de eso sucede. No sabemos con claridad qué entendía Fechner con ese cambio de teatro de la actividad psíquica, pero también es cierto que nadie, por lo que yo sé, emprendió el camino cuyo rumbo él mostraba con esa observación. Debemos excluir una interpretación anatómica en el sentido de la localización fisiológica, cerebral, o aún referida a la estratificación histológica de la corteza del cerebro. Pero quizá la idea de Fechner resulte certera y fecunda si la referimos a un aparato anímico compuesto por varias instancias interpoladas una detrás de otra. Otros autores se han contentado con destacar una u otra de las particularidades psicológicas aprehensibles de la vida onírica, convirtiéndolas en el punto de partida de intentos de explicación más vastos. Con acierto se ha observado que una de las principales peculiaridades de la vida onírica se presenta ya en el estado del adormecimiento, y ha de verse en ella el fenómeno preparatorio del dormir. Lo característico del estado de vigilia es, según Schleiermacher, 1862, página 351, que la actividad de pensamiento se cumple en conceptos y no en imágenes. Ahora bien, el sueño piensa principalmente por imágenes, y puede observarse que cuando se aproxima el momento del dormirse, y en el mismo grado en que las actividades voluntarias se muestran dificultadas, surgen representaciones involuntarias que pertenecen, todas, a la clase de las imágenes. La incapacidad para ese trabajo de representaciones que experimentamos como voluntario e intencional, y el surgimiento de imágenes regularmente asociado con esa dispersión, he ahí dos caracteres que se reiteran en el sueño y que, después del análisis psicológico de este, habremos de reconocer como caracteres esenciales de la vida onírica.
Acerca de estas imágenes, las alucinaciones hipnagógicas, averiguamos ya que por su contenido son idénticas a las imágenes oníricas. El sueño, entonces, piensa de manera predominante, aunque no exclusiva, por imágenes visuales. Trabaja además con imágenes auditivas y, en menor medida, con las impresiones de los otros sentidos. También es mucho en el sueño lo que simplemente se piensa o se representa, subrogado en tal caso, probablemente, por restos de representaciones palabra, de idéntico modo que en la vigilia. No obstante, lo único característico del sueño son esos elementos de contenido que se comportan como imágenes, vale decir, se asemejan más a percepciones que a representaciones mnémicas. Dejando de lado las discusiones acerca de la naturaleza de la alucinación, bien conocidas de todos los psiquiatras, podemos enunciar, siguiendo a todos los autores expertos en la materia, que el sueño alucina, reemplaza pensamientos por alucinaciones. En este sentido no hay diferencia alguna entre representaciones visuales y acústicas. Se ha observado que si nos adormecemos con el recuerdo de una serie de notas musicales, ese recuerdo se transforma, una vez dormidos profundamente, en la alucinación de esa misma melodía, y si después recobramos el sentido, lo cual puede alternar varias veces con el adormecerse, la alucinación deja lugar de nuevo a la representación mnémica, más débil y cualitativamente diversa. La mudanza de la representación en alucinación no es la única divergencia del sueño con un pensamiento de vigilia que le correspondiera. Mediante esas imágenes el sueño crea una situación, figura algo como presente, dramatiza una idea. Según la expresión de Spittaa, 1882, página 145. No obstante, la caracterización de este aspecto de la vida onírico solo es completa si se añade que en sueños no nos parece estar pensando, sino que nos parece estar vivenciando, ello por regla general. Las excepciones requieren explicación particular y por tanto se da pleno crédito, Glauben, a las alucinaciones. La afirmación crítica de que no hemos vivenciado nada de eso, sino que solo lo hemos pensado, soñado, de una manera peculiar, sobreviene después del despertar. Este carácter separa al sueño genuino de la ensoñación diurna, tactraumerie, que nunca se confunde con la realidad. Burdach ha resumido los caracteres de la vida onírico que consideramos hasta aquí en las siguientes frases. 1838, páginas 502 a 3, rasgos esenciales del sueño son, a. La actividad subjetiva de nuestra alma aparece como objetiva, por cuanto la facultad perceptiva aprehende los productos de la fantasía como si proviniesen de los sentidos. b. Con el dormir queda suprimido el albedrío. De ahí que al adormecimiento le corresponda una cierta pasividad. Las imágenes del sueño están condicionadas por la relajación del albedrío. Pasemos ahora al intento de explicar la credulidad del alma hacia las alucinaciones oníricas, que solo pueden entrar en escena después de suspendida una cierta actividad de albedrío. Strumpel 1877 explica que el alma en ese estado se comporta correctamente y siguiendo su mecanismo. Los elementos del sueño no son meras representaciones, sino vivencias del alma verídicas y reales, tal como se presentan en la vigilia por mediación de los sentidos. Mientras que el alma vigilante piensa y representa por imágenes de palabra y por el lenguaje, en el sueño ella piensa y representa por imágenes de sensación reales, y en el sueño viene a agregarse a esto una conciencia espacial en la medida en que, como en la vigilia, sensaciones e imágenes son trasladadas a un espacio exterior. Por eso debe admitirse que respecto de sus imágenes y percepciones el alma se encuentra en sueños en idéntica situación que en la vigilia. Y si, no obstante, en sueños se equivoca, ello se debe a que en el estado del dormir falta el único criterio que permite distinguir las percepciones sensoriales según sean dadas desde fuera o desde dentro. No puede someter sus imágenes a la única prueba que mostraría su realidad objetiva. Además, desdeña la diferencia entre imágenes intercambiables caprichosamente y aquellas otras en que no cabe esa arbitrariedad. Yerra porque no puede aplicar la ley de la causalidad al contenido de su sueño. En suma, su apartamiento del mundo exterior contiene también la razón de su creencia en el mundo subjetivo de los sueños. A las mismas conclusiones llega Delvaux, después de desarrollos psicológicos en parte divergentes,
1885, página 84. Prestamos a las imágenes oníricas la creencia en la realidad, Realitätsglauben, porque en el dormir no tenemos otras impresiones con que pudiéramos compararlas, porque estamos desligados del mundo exterior. Pero si creemos en la verdad de estas alucinaciones no es por la imposibilidad de emprender exámenes mientras dormimos. El sueño puede fingir todos esos exámenes, puede mostrarnos, por ejemplo, que tocamos la rosa vista, y por cierto soñamos con ello. Según Delboeuf no existe ningún criterio concluyente para saber si algo es un sueño o una realidad de vigilia, salvo, y esto solo como universalidad práctica, el hecho del despertar. Declaro que fue espejismo todo lo que viví después que me hube dormido cuando, ya despierto, observo que yazgo desvestido en mi lecho. Mientras dormía tuve por verdaderas las imágenes de mis sueños a causa del hábito de pensamiento que a su vez no puede adormecerse, el cual me hace suponer un mundo exterior frente al que pongo en oposición mi yo. Elevado así el extrañamiento respecto del mundo exterior a la condición de factor determinante en él, moldeamiento de los caracteres más salientes de la vida onírica, vale la pena citar algunas finas observaciones del viejo Burdach, que echan luz sobre la relación del alma durmiente con el mundo exterior y nos precaven de sobreestimar las inferencias antes expuestas. Dice Burdach: el dormir sobreviene solo a condición de que el alma no sea incitada por estímulos sensoriales. Pero la condición del dormir no es tanto la ausencia de estímulos sensoriales cuanto, más bien, la falta de interés en ellos, y aún muchas veces es necesaria una impresión sensorial que apacigüe al alma. El molinero solo se duerme cuando oye el traqueteo de su molino, y aquellos que por precaución consideran preciso encender una candela de noche no pueden dormirse en la oscuridad. 1838, página 482. Durante el dormir el alma se aísla del mundo exterior y se retira de la periferia. Empero, el nexo no se interrumpe del todo, si mientras dormimos no oyésemos ni sintiésemos, y ello ocurriese solo luego de despertar, pues no nos despertaríamos. Y una prueba más de la permanencia de la sensación es el hecho de que nunca nos despertamos por la mera intensidad sensorial de una impresión, sino por su resonancia psíquica. Una palabra indiferente no despierta al que duerme, pero si se lo llama por su nombre volverá en sí. Por tanto, el alma dormida distingue entre las sensaciones. Por eso podemos despertarnos también a raíz de la ausencia de un estímulo sensorial cuando esa ausencia atañe a un asunto importante para la representación. Así, hay quienes se despiertan cuando se extingue la candela nocturna, y el molinero lo hace cuando cesa el ruido de su molino, vale decir, cuando se suspende la actividad sensorial, lo cual presupone que ésta era percibida, aunque como indiferente o, más bien, como algo que, por ser satisfactorio, no traía sobresalto al alma. Y aun si quisiéramos prescindir de estas objeciones nada desdeñables, deberíamos confesar que las propiedades de la vida onírica apreciadas hasta aquí, y que han sido derivadas del apartamiento respecto del mundo exterior, no pueden dar entera razón de su ajenidad. Porque si así fuere, debería ser posible reconvertir las alucinaciones del sueño en representaciones, y las situaciones oníricas en pensamientos, resolviendo de ese modo la tarea de la interpretación del sueño. Esto, en realidad, es lo que intentamos cuando, una vez despiertos, reproducimos el sueño por el recuerdo que de él tenemos, pero, ya logremos del todo o solo en parte esa retraducción, el sueño no pierde nada de su carácter enigmático. Todos los autores suponen también, sin detenerse en ello, que en el sueño ocurren otras alteraciones, todavía más profundas, del material de representaciones de la vigilia. Una de ellas es la que Strumpel procura discernir con las siguientes elucidaciones. 1877, páginas 27 a 8. Cuando cesan la actividad de la intuición sensible y la conciencia de la vida normal, el alma pierde también el suelo en que pudieran arraigar sus sentimientos, anhelos, intereses y acciones. También aquellos estados, sentimientos, intereses y valoraciones mentales que en la vigilia van unidos a las imágenes mnémicas están sometidos a una presión oscurecedora, a consecuencia de la cual se afloja su conexión con esas imágenes. Las imágenes perceptivas de cosas, personas, lugares, hechos y acciones de la vida despierta muchas veces se reproducen aisladas,
Pero ninguna de ellas trae consigo su valor psíquico. Este se ha desprendido de ellas, que por eso deambulan en el alma por sus propios medios. Este despojamiento de las imágenes de su valor psíquico, también atribuido al extrañamiento respecto del mundo exterior, ha de tener parte principal, según Strumpel, en la sensación de ajenidad con que el sueño se contrapone a la vida en nuestro recuerdo. Vimos que ya el adormecimiento conlleva la renuncia a una de las actividades psíquicas, a saber, a la guía voluntaria del decurso de las representaciones. Esto nos impone la conjetura, sugerida ya por otras consideraciones, de que el estado del dormir se extendería también abarcando los desempeños anímicos. Quizás algunos de estos cesen por completo, los restantes siguen trabajando imperturbados, y en tales circunstancias pueden rendir un trabajo normal. He ahí la pregunta que ahora se nos plantea. Aquí emerge el punto de vista según el cual las peculiaridades del sueño podrían explicarse por la disminución del rendimiento psíquico durante el estado del dormir. La impresión que el sueño provoca a nuestro juicio vigilante viene en auxilio de ese punto de vista. El sueño es inconexo, no le repugna unir las contradicciones más ásperas, admite cosas imposibles, desecha el saber de que nos preciamos durante el día, nos muestra embotados en lo ético y lo moral. A quien en la vigilia quisiera portarse tal como el sueño lo exhibe en sus situaciones, lo tendríamos por insensato. Quien despierto hablase como lo hace en sueños o quisiese comunicar cosas tal como ocurren en el contenido de los sueños, nos impresionaría como un confundido o deficiente mental. Por eso no creemos sino expresar un hecho cuando tasamos en muy poco la actividad psíquica durante el sueño y, en particular, cuando afirmamos que las operaciones intelectuales superiores quedan, en el sueño, suspendidas o al menos gravemente deterioradas. Con insólita unanimidad, de las excepciones daremos cuenta en otro lugar. Los autores han formulado sobre el sueño este tipo de juicios, que también llevan directamente a una teoría o explicación determinadas de la vida onírica. Es llegado el momento de que yo sustituya el resumen que vengo haciendo por una selección de sentencias de diversos autores, filósofos y médicos, acerca de los caracteres psicológicos del sueño. Según Lemoyne 1855, la incoherencia de las imágenes oníricas es el único carácter esencial del sueño. Maury es del mismo parecer, dice, 1878, página 163, il n. Y a pas de revés absolument raisonnables et qui ne contienen quelque incoherence, quelque anachronisme, quelque absurdité. Siguiendo a Hegel, dice Spitz, 1882, página 193. Que falta al sueño toda trabazón comprensible y objetiva. Dugues afirma, 1897, página 417, le reve se est le anarchie psychique adjective et mentale, se est l'études fonctions libres a elles memes et es exercant sans contrôle et sans pat, dans le reve esprit est un automate spirituel. La falta de hilación, el aflojamiento y la mezcolanza de la vida ideativa que en la vigilia se mantiene cohesionada por el poder lógico del yo central, son señalados aún por Volkelt, 1875, página 14, según cuya doctrina la actividad psíquica en modo alguno aparece sin objetivos durante el dormir. El carácter absurdo de los enlaces de representaciones que ocurren en el sueño difícilmente pueda condenarse con mayor vehemencia que la de Cicerón, de Divinatione, 11, 21, 146. Nihil tam praepostere, tam incondite, tam monstruose cogitari potest, quod non possimus omniare. Fechner dice, 1889, 2, página 522. Es como si la actividad psicológica se trasladara del cerebro de uno criatura racional al de un loco. Radestock, 1879, página 145, de hecho, parece imposible discernir leyes fijas en ese loco ajetreo. Sustrayéndose del control estricto de la voluntad y la atención racionales, que guían el decurso de las representaciones en la vigilia, el sueño lo confunde todo en el torbellino de su loco juego, como en un caleidoscopio. Hildebrandt, 1875, página 45, qué maravillosos saltos se permite el soñante, por ejemplo en sus razonamientos. Cuán despreocupadamente ve invertirse las proposiciones empíricas más conocidas.
¿Qué ridículas contradicciones puede admitir en los ordenamientos de la naturaleza y de la sociedad, antes que, como suele decirse, cargue las tintas y exagere el absurdo tanto que despertemos? En ocasiones multiplicamos sin cuidado alguno, 3 por 3 son 20. No nos asombra que un perro nos recite un verso, que un muerto vaya sobre sus propios pies a su tumba, que una roca flote en el agua. Con toda seriedad nos encaminamos al condado de Bernberg o al principado de Liechtenstein para desempeñar la alta misión de pasar revista a la marina del país, o nos enrolamos como voluntarios en los ejércitos de Carlos XII poco antes de la batalla de Paltave. Dice Vince, 1878, página 33. Con la mira puesta en la teoría de los sueños que se desprende de estas impresiones, entre 10 sueños, por lo menos 9 tienen contenido absurdo. En ellos, acoplamos personas y cosas que no tienen entre sí la menor relación. Y un instante después, como en un caleidoscopio, el agrupamiento ha cambiado, si es posible. Ahora será más insensato y loco que antes, y así prosigue el juego cambiante del cerebro, no dormido por completo, hasta que despertamos y, pasándonos la mano por la frente, nos preguntamos si de hecho poseemos todavía la facultad de representación y pensamiento racionales. Maury, 1878, página 50, establece, en cuanto al nexo de las imágenes oníricas con los pensamientos de la vigilia, una comparación muy impresionante para el médico. La producción de ces imicis que chez l'homme éveillé fat le plus souvent naître la volonté, correspond, pour l'intelligence, à ce que sont pour la motilité certains mouvements que nous offrent la chorée et les affections paralytiques. Por lo demás, el sueño es para él, toute une serie de degradations de la faculté pensante et raisonnante. Apenas hace falta citar las manifestaciones de los autores que retoman ese enunciado de Maury, extendiéndolo a cada una de las operaciones psíquicas superiores. Según Strumpel, en el sueño retroceden, incluso, desde luego, cuando el absurdo no es palmario, todas las operaciones lógicas del alma, las que descansan en nexos y relaciones. 1877, página 26. De acuerdo con Spittaa, 1882, página 148. En el sueño las representaciones parecen sustraerse por completo a la ley de causalidad. Radestock, 1879, páginas 153 a 4. Y otros destacan la debilidad del juicio y del razonamiento, característica del sueño. Según Hodel, 1896, página 123. En el sueño no hay crítica ni enmienda alguna de una serie perceptiva por el contenido de la conciencia total. El mismo autor expresa, todas las variedades de la actividad consciente ocurren en el sueño, pero incompletas, inhibidas, aisladas unas de otras. Las contradicciones en que incurre el sueño con relación a nuestro saber de vigilia son explicadas por Stricker, y por muchos otros, diciendo que en el sueño se olvidan hechos o se pierden las relaciones lógicas entre las representaciones. 1879, página 98, etcétera, etcétera. Estos autores, que en general pronuncian juicios tan desfavorables acerca de las operaciones psíquicas que se cumplen en los sueños, confiesan no obstante que les queda cierto resto de actividad anímica. Bond, cuyas doctrinas fueron ley para tantos otros estudiosos de los problemas oníricos, lo admite expresamente. Cabría preguntarse entonces por la índole y la constitución de ese resto de actividad psíquica normal que se exterioriza en los sueños. Ahora bien, es generalmente admitido que la capacidad de reproducción, la memoria, es la que menos parece sufrir en el sueño, y aún puede mostrar cierta superioridad respecto de esa misma función en la vigilia. Cf. Supra, sección B, aunque una parte de los absurdos del sueño debe explicarse, precisamente, por el carácter olvidadizo de la vida onírica. Según Spittaa, el dormir no afecta a la vida del ánimo, y es esta la que después dirige al sueño. Por ánimo, Gemut entiende la composición constante de los sentimientos, composición que constituye la esencia subjetiva más íntima del ser humano, 1882. Páginas 84 a 5. Scholz, 1887, página 37, considera que una de las actividades psíquicas que se exteriorizan en los sueños es la
reinterpretación alegorizante a que está sometido el material onírico. Siebeck comprueba también en el sueño la capacidad de interpretación completante del alma, 1877, página 11, que ella ejercita con relación a todo percibir y a todo intuir. Resulta particularmente difícil discernir la posición que ocupa en el sueño la función psíquica supuestamente más elevada, la conciencia. Puesto que sólo por la conciencia sabemos algo de los sueños, no puede dudarse de que se conserva en ellos. No obstante, Spittaa, 1882, páginas 84-5, opina que en sueños se conserva sólo la conciencia, pero no la autoconciencia. Delboeuf confiesa, 1885, página 19, que no alcanza a comprender ese distingo. Las leyes de la asociación, siguiendo las cuales se enlazan las representaciones, presiden también las imágenes oníricas y aún su imperio se trasluce con mayor pureza y vigor en los sueños. Strumpel, 1877, página 70, al parecer, el sueño transcurre o bien siguiendo exclusivamente las leyes de las representaciones desnudas, o bien siguiendo las de los estímulos orgánicos que acompañan a esas representaciones, vale decir, transcurre sin que la reflexión y el entendimiento, el gusto estético y el juicio moral, puedan nada con él. Los autores cuyas opiniones reproduzco aquí se representan la formación de los sueños más o menos del siguiente modo: la suma de las impresiones sensoriales sobrevenidas durante el dormir, y que proceden de las diversas fuentes ya mencionadas en otro lugar, sección C, despiertan primero en el alma una cantidad de representaciones que aparecen como alucinaciones. Wundt juzga más correcto hablar de ilusiones, puesto que se originan en estímulos exteriores e interiores. Estas se enlazan entre sí siguiendo las conocidas leyes de la asociación y a su vez evocan, de acuerdo con esas mismas leyes, una nueva serie de representaciones, imágenes. Y el conjunto del material es elaborado después por lo que aún queda en actividad de la capacidad ordenadora y pensante del alma, todo lo bien que pueda hacerlo, por ejemplo, C. F. Bond, 1874, página 658, y Wigand, 1893. Solo que todavía no se ha logrado penetrar los motivos por los cuales la suscitación de las imágenes no provenientes de afuera se cumple siguiendo una u otra de las leyes de la asociación. Pero repetidas veces se ha observado que las asociaciones que ligan a las representaciones oníricas son de tipo muy particular y difieren de las que actúan en el pensamiento de vigilia. Así, Volkel dice, 1875, página 15, en los sueños, las representaciones se dan caza y se apresan unas a otras de acuerdo con semejanzas contingentes y nexos, apenas perceptibles. Todos los sueños están penetrados de tales asociaciones desaliñadas y arbitrarias. Maury atribuye el máximo valor a este carácter de la conexión de las representaciones, que le permite trazar una estricta analogía entre la vida onírica y ciertas perturbaciones mentales. Discierne dos caracteres principales del délire: 1. Une action spontanée et comme automatique de l'esprit, 2. Une association vicieuse et irrégulière des idées, 1878, página 126. Del propio Maury proceden dos notables ejemplos de sueños en que la mera homofonía de las palabras promovió el enlace de las representaciones oníricas. Cierta vez soñó que emprendía una peregrinación, peregrinaje, a Jerusalén o a la Meca, y después de muchas peripecias se encontraba en casa del químico Pelletier. Luego de conversar, éste le dio una pala, pelle, de zinc, que, en el fragmento de sueño que siguió, se convirtió en su gran espada de combate. Otra vez marchaba en sueños por la carretera y leía en los mojones los kilómetros. De pronto se encontró en casa de un boticario que tenía una gran balanza, y un hombre ponía pesas de 1 kilo en el platillo para pesar a Maury. Entonces el boticario le dijo: no está en París, sino en la isla Gilolo. Después siguieron muchas imágenes en las que vio las flores de Lobelia, y luego al general López, de cuya muerte había leído poco antes. Por último se despertó jugando una partida de lotería. Ya estamos bien preparados para esperar que este menosprecio de las operaciones psíquicas del sueño haya encontrado sus contradictores. Por cierto, tal contradicción parece aquí difícil. Que uno de los desvalorizadores de la vida onírica asegure
Spittaa, 1882, página 118, que las mismas leyes psicológicas que gobiernan en la vigilia presiden también el sueño, o que otro, Dugges, 1897, afirme que, le revn est pas de raison ni memei raison pure, poco significa en la medida en que ninguno de los dos se tome el trabajo de armonizar esta apreciación con la anarquía psíquica y la disolución de todas las funciones en el sueño, tal como ellos mismos las describieron. Pero otros parecen haber vislumbrado la posibilidad de que la locura del sueño quizá no carezca de método, quizá no sea sino disimulo, como el del príncipe de Dinamarca, a cuya locura alude el inteligente juicio aquí citado. Estos autores tienen que haber evitado el juzgar por las apariencias, o bien la apariencia que el sueño les ofreció fue otra. Así, Havelock Ellis, 1899, página 721, que no quiere detenerse en el aparente absurdo del sueño, aprecia a este como An Archaic World of Vast Emotions and Imperfect Thoughts, cuyo estudio podría hacernos conocer estadios primitivos del desarrollo de la vida psíquica. James Sally 1893, página 362, defiende esta concepción sobre el sueño de manera todavía más amplia y profunda. Sus veredictos merecen mayor consideración aún si reparamos en que él estaba convencido, como quizá ningún otro psicólogo, de la oculta sensatez del sueño. Now our dreams are a man's all-conserving thesis excessive, earlier, personalities. When asleep we go back to the old ways of looking at things and of feeling about them, to impulses and activities which long ago dominated us. Un pensador como Del Boeuf afirma, aunque no justificadamente, pues no aporta pruebas que refuten las ofrecidas en contrario, dans le sommeil, hormis la perception, toutes les facultés de l'esprit, intelligence, imagination, mémoire, volonté, moralité, restent intacts dans leur essence, seulement, elles se appliquent à des objets imaginaires et mobiles. Les songeurs est un acteur qui loue à volonté les fous et les sages, les beaux aux et les victimes, les nans et les géants, les demens et les anges, 1885, página 222. Quien parece haber cuestionado de la manera más enérgica la desvalorización del rendimiento psíquico en el sueño, es el marqués de Hervey, 1867, contra el cual Maury polemizó vivamente y cuya obra yo no pude conseguir a pesar de todo mi empeño. Maury dice sobre él, 1878, página 19, M. le Marquis de Hervey prête à l'intelligence de rent le sommeil, toute sa liberté d'action et d'attention et il ne semble faire qu'ensiste le sommeil que dans l'occlusion des sens, dans leur fermeture au monde extérieur, en sorte que l'homme qui dort ne se distingue guère, selon sa manière de voir, de l'homme qui laisse vaguer sa pensée en se volchant les sens. Toute la différence qui sépare alors la pensée ordinaire de celle du dormeur c'est que, ches. Celui-ci, l'idée prend une forme visible, objective et ressemble, à ese, y me prendre, à la sensation déterminée par les objets extérieurs, le souvenir revêt l'apparence du fait présent. Pero Maury agrega, qu'il y a une différence de plus et capitali, à savoir que les facultés intellectuelles de l'homme endormi ne offrent pas l'équilibre qu'elles gardenches, l'homme éveillé. En Bastide, 1911, páginas 146 a 7, que nos proporciona un mejor conocimiento del libro de Hervey, hallamos que este autor se expresa del siguiente modo, 1867, página 35, acerca de la aparente incoherencia de los sueños, l'image du rêve est la copie de l'idée. Le principal est l'idée, la vision n est q accessoire. Ceci établi, il faut savoir suivre la marche des idées, il faut savoir analyser le tissu des rêves. L'incohérence devient alors compréhensible. Les conceptions les plus fantasques deviennent des faits simples et parfaitement logiques. Les rêves les plus bizarres trouvent même une explication des plus logiques quand on sait les analyser. J. Starke, 1913, página 243, ha señalado que un autor antiguo, desconocido para mí, defendió una solución semejante para la incoherencia del sueño. Escribía Wolf Davidson, 1799, página 136.
Las extrañas discontinuidades de nuestras representaciones oníricas tienen todo su fundamento en la ley de la asociación, solo que esta conexión suele producirse en el alma de manera muy oscura, y así creemos observar discontinuidades donde no las hay. La escala de la apreciación del sueño como producto psíquico muestra, en la bibliografía, un amplio registro. Va desde el menosprecio más profundo, cuyas expresiones hemos citado, pasando por la sospecha de un valor todavía no descubierto, hasta la sobrevaloración, que sitúa al sueño por encima de los rendimientos de la vida de vigilia. Hildebrandt, quien, como sabemos, esboza en 3 antinomias la característica psicológica de la vida onírica, resume en la tercera de esas oposiciones los puntos extremos de dicha serie, 1875. Páginas 19 a 20. Es la que enfrenta a una elevación, una potenciación que no pocas veces llega al virtuosismo, con una aminoración y un debilitamiento de la vida anímica que a menudo decae por debajo del nivel de lo humano. En lo que atañe a lo primero, quien no podría corroborar por su propia experiencia que en las creaciones y urdimbres del genio de los sueños, suelen manifestarse una profundidad e intimidad del ánimo, una delicadeza de la sensación, una claridad en las intuiciones, una finura de observación, una justeza en el chiste, tales que modestamente admitiríamos no poseerlas como propiedad constante en la vida de vigilia? El sueño tiene una poesía maravillosa, una alegoría certera, un humor incomparable, una ironía refinadísima. Contempla el mundo bajo una luz peculiarmente idealizadora y suele potenciar el efecto de sus manifestaciones gracias a una comprensión más perspicaz de la esencia que ellas tienen por base. Nos presenta la belleza terrena con un fulgor verdaderamente celestial, lo excelso con majestad suprema, lo que por experiencia tememos bajo la figura más horripilante, lo ridículo con una comicidad indescriptiblemente total, y hay veces en que, ya despiertos, una cualquiera de esas impresiones perdura con tanta plenitud en nosotros que damos en pensar que el mundo real nunca nos ha ofrecido nada semejante. Cabe preguntarse si verdaderamente aquellas observaciones menospreciadoras y esta alabanza entusiasmada se refieren al mismo objeto, ¿han descuidado unos los sueños tontos, y otros los profundos y perspicaces? Y si ocurren ambas clases de sueños, los que merecen uno u otro de esos juicios, ¿no parece ocioso buscar una caracterización psicológica del sueño? ¿No bastaría con decir que en sueños todo es posible, desde el más profundo desfallecimiento de la vida psíquica hasta una elevación inhabitual en la vigilia? Muy cómoda sería esta solución, pero tiene algo en contra. Los esfuerzos de todos los investigadores del sueño parecen presuponer que en efecto existe una caracterización de los sueños, universalmente válida en sus rasgos esenciales, y que debería salvar esas contradicciones. Es innegable que las operaciones psíquicas del sueño han encontrado reconocimiento más cálido y dispuesto en aquel periodo intelectual, ya transcurrido, en que la filosofía y no las ciencias naturales exactas dominaba sobre los espíritus. Veredictos como el de von Schubert, 1814, páginas 20 a 1, para quien el espíritu se liberaba en el sueño de su arrojamiento por la naturaleza exterior, el alma se sacudía las cadenas de la sensibilidad, y juicios parejos de Fichte el joven, 1864, 1, páginas 143 a 4, entre otros, todos los cuales presentan al sueño como el ascenso de la vida psíquica a un nivel superior. Hoy nos parecen casi inconcebibles, en nuestros días no los repiten sino místicos y beato. Cuando se impuso el modo de pensar de las ciencias naturales sobrevino una reacción en la apreciación del sueño. Precisamente los autores médicos tienen la mayor proclividad a juzgar ínfima y sin valor la actividad psíquica en los sueños, mientras que los filósofos y observadores no profesionales, psicólogos aficionados, cuyas contribuciones justamente en este campo no son de desdeñar, sostienen casi siempre, en mayor acuerdo con las intuiciones del pueblo, el valor psíquico de los sueños. Quien se incline por menospreciar el rendimiento psíquico en los sueños dará desde luego preferencia en su etiología a las fuentes somáticas de estímulo. En cambio, quienes creen que el alma soñante conserva la mayor parte de sus facultades de vigilia no tienen, por supuesto, motivo alguno para no concederle también la capacidad de la incitación autónoma del soñar. Entre los rendimientos superiores que, aun mediante una comparación desapasionada, podemos ensayar atribuir a la vida onírica, el de la memoria es el más notable,
Hemos tratado con detalle las experiencias que lo prueban, no raras por cierto, cf. Sección B. Otro privilegio del sueño, muy apreciado por autores antiguos, a saber, que puede derogar soberanamente las distancias en el tiempo y el espacio, se reconoce con facilidad como una ilusión. Este privilegio es, según observa Hildebrandt, 1875, página 25, precisamente ilusorio. El soñar recorre libremente el tiempo y el espacio no de otro modo que el pensamiento de vigilia, justamente porque no es sino una forma de éste. Con relación a la temporalidad, se afirma que el sueño gozaría todavía de otro privilegio, aún en otro sentido sería independiente del tiempo. Sueños como el comunicado por Maury sobre su ejecución en la guillotina parecen probar que el sueño puede comprimir en un corto lapso un contenido perceptivo mucho mayor del que nuestra actividad psíquica de vigilia puede dominar en el contenido de su pensamiento. No obstante, esta conclusión ha sido impugnada con múltiples argumentos, desde las reflexiones de Lelouran 1894 y Heger 1895. Sobre la aparente duración de los sueños, se ha trabado en torno de ello una interesante discusión, que, por lo que parece, no ha alcanzado todavía el esclarecimiento definitivo en esta enredada y profunda cuestión. Que el sueño es capaz de retomar los trabajos intelectuales del día y llegar a una solución no alcanzada en este, que puede resolver dudas y problemas y, en poetas y compositores, constituir la fuente de nuevas inspiraciones. Parece indiscutible en virtud de numerosos informes y la recopilación preparada por Chabaneix 1897, pero si no el hecho, al menos el modo de concebirlo está expuesto a muchas dudas que rozan los fundamentos mismos. Por último, la postulada virtud adivinatoria del sueño es objeto de disputas en que objeciones difícilmente salvables tropiezan con reafirmaciones repetidas con tenacidad. Pero, con plena justificación, se evita desconocer todo lo fáctico referido a este tema, porque para una serie de casos parece próxima una explicación psicológica natural. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.